Admiradores, ¿eh? Ahí tenemos mucha gente conectada al chat de la iglesia y son conocidos. Muy bien, hay una frase de Charles Spurgeon, no sé si lo pronuncio bien, ese fabuloso evangelista del siglo pasado que posiblemente me defina muy bien la idea que quiero dar esta mañana en el tema del sermón. Y él dijo en una ocasión: oye el Evangelio, pero asegúrate de que lo que oyes es el Evangelio. Yo dije, nos viene de anillo al dedo, ¿no? ¿Habéis tenido oportunidad esta semana de predicar el Evangelio? ¿De hablar del Evangelio? Pocas manos veo levantadas. ¿No, Aurora? ¿No? Yo sí, nosotros sí, a mi madre. Antonio sí, y Ramón. Vuelvo otra vez, Sí. vuelvo otra vez. Yo también he tenido oportunidad. El Evangelio. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? ¿Cuántas veces lo hemos sentido predicar a los predicadores el Evangelio? ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de hablar del Evangelio? Pregunto, imagínate, porque a mí se me ha dado el caso, que tienes que dar el mensaje del Evangelio en 2 minutos, porque la otra persona no aguanta más. Me gustaría saber qué elementos veis imprescindibles en vuestro mensaje. Venga, valiente, me gustaría saber vuestra opinión. Mano alzada. David, ¿tú qué crees que está el primero? Os tengo dicho que no sentéis los primeros que preguntan. ¿Qué crees tú que es imprescindible? Ahora ya veo a Ana. Muy bien. Si es que no, los técnicos son... David, ¿qué crees tú que es imprescindible en el mensaje del Evangelio? Tú tienes oportunidad de hablar solo 2 minutos con una persona. ¿Qué le dirías en esos 2 minutos? Y creo que nos sobra, no, si nos dan más minutos, oye, ya ampliamos, ¿no? Pero, ¿qué crees tú? ¿Qué elementos son imprescindibles en el mensaje del Evangelio? Reconocimiento de la maldad, que sea pecador. Muy bien. Arrepentimiento. Muy bien. Y fe en que Cristo pagó por sus pecados. Muy bien. Esos 3 elementos para ti son fundamentales. Juan, Sí. te veo con ganas de hablar. ¿No hay más Juanes? Que no hay más Juanes. Juan y Diego, ¿no? Sí, no, arrepentimiento, pecado, Sí. salvación y bueno, yo creo que va por ahí. Si hay 2 minutos no hay más. Y huir. Sí, sí. Es un mensaje muy claro que en hebreo significa teshuva y es convertirse, volverse hacia Dios. El evangelio significa la buena nueva, la buena noticia que tenemos que darle a todos aquellos que hay salvación y perdón. Muy bien. Como en el Cristo, en nuestro Señor, el Rey de Gloria, para tener siempre vida eterna en él. Amén. Muy bien. Qué pena que no hemos tenido el micro para pasarlo. Ana no se ha enterado de lo que habéis compartido. Ni luego el que escuche la predicación tampoco. Mira, para mí hay cuatro elementos fundamentales a la hora de predicar el Evangelio. Yo siempre empiezo con una historia, si es posible. Y la historia lleva a la persona a ver que tiene un problema. Segundo paso. Ese problema tiene unas consecuencias. La muerte eterna. Y cuarto paso, que hay una solución. Cristo. Y ya le hablas de Cristo, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, vamos a entrar en materia porque seguimos con nuestro libro nuestra carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, que siempre me gusta empezar leyéndolo, que dice:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Bueno, este es el sermón número 17 de este versículo. Entonces ya hemos desarrollado el versículo. La verdad es que cuando llegué a este versículo 27, me cautivó de tal manera que yo dije, yo tengo que estrujarlo, yo tengo que saber más de lo que dice este versículo, ¿no? De manera que llevo 17 sermones en este versículo. Ya estamos en la parte final y el tema es, bueno, lo que dice San Pablo, dice, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Y estamos desarrollando el Evangelio. Y empecé diciendo que para entender nosotros lo que es el Evangelio, ahora me habéis dado una pequeña explicación de lo que es el Evangelio, yo dije que es importante que entendamos qué no es el Evangelio. Y en ello estamos. Hoy es el quinto sermón sobre lo que no es el Evangelio. Ayer lo dije por WhatsApp. Curioso que solo necesitaré un sermón para decir qué sí es el Evangelio, pero ya llevamos 5 diciendo que no es el Evangelio. Que tendrá, que tiene tanto tema. Entonces, vamos a desarrollar bien el tema. No voy a dar un pequeño compendio de los 4 últimos sermones de que no es el Evangelio. Prácticamente habéis estado todos presentes. Y si queréis recordarlo, los tenéis en el YouTube de la iglesia, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver que una imitación del Evangelio no es el Evangelio auténtico. El otro día estaba en los chinos, unas zapatillas Nike preciosas, pero nada más cogerlas, 8 euros. Ya te mosqueo, 8 euros unas Nike. Y el tacto era de plastiquillos malos. Era una imitación, no eran unas Nike. ¿Puede haber imitaciones del Evangelio? Por supuesto. ¿Son el Evangelio? No son el Evangelio, son imitaciones del Evangelio. Y para ello nos vamos a ir, mi mujer leía en 1 Corintios 15 y digo, a que me pachurra el sermón. Vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 15, la resurrección. Antonio también ha estado hablando. Antonio también ha estado hablando. 1 Corintios capítulo 15. Os lo voy a leer en la versión internacional porque expresaba mejor la idea que quiero daros. Vosotros podéis seguirla en la Biblia que tengáis. Pablo dice, está dirigiendo a los corintios: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Es curioso cómo empieza. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Mira, cuando Pablo escribió estas palabras, no habría hecho ni 25 años que Cristo había muerto. Y ya era necesario que Pablo le recordara el evangelio. ¿Por qué? Porque es importante recordar el evangelio. ¿Qué es lo que le recuerda? Y ahora Pablo, si queréis un pasaje que hable del evangelio, ir a este. Porque dice el evangelio no en 2 minutos, sino en 5 segundos. Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, el que ya le había dicho de primera hora. ¿Qué le recuerda? Que el propósito de la muerte de Cristo fue librar al ser humano de la muerte eterna, como bien ha explicado Antonio. Ese es el propósito de la muerte de Cristo. Y eso es lo que tiene que volver a recordarle Pablo a los corintios. Ya se le había olvidado. Veremos que hay más problemas de trasfondo.
todo ser humano, por nacer, como dirá también, luego lo leeremos en este mismo capítulo, dice Pablo, en un hombre todos murieron, en Adán. El que quiera puede vivir también por un hombre, por Cristo. Luego todos hemos nacido con nuestra naturaleza pecaminosa, con la inclinación a hacer el mal, pecadores. Y Dios dice, de esta forma no puede entrar a mi presencia. Luego hay que quitar ese pecado como sea. Y la paga del pecado, que dice Romano, es la muerte. Tienes que morir. Bueno, pues Pablo le está diciendo a los corintios, es necesario que os recuerde otra vez el Evangelio. Que os recuerde que Cristo ha muerto por el ser humano. Porque el ser humano es pecador y la única forma de llegar hasta la presencia de Dios es a través de pagar Cristo con su muerte. Y es que parece ser que algunos lo estaban olvidando. Y yo me preguntaba al leer esto, ¿se puede hablar de Jesús y no del Evangelio? ¿Sí o no? Juan dice que sí, David dice que no. Aquí tenemos un conflicto de opiniones. ¿Se puede hablar de Jesús y no del Evangelio? Yo creo que sí. Porque tú te puedes enfocar en Jesús como ejemplo y hablar del ejemplo de Jesús, es ejemplo de amor para nosotros, ejemplo de perdón, ejemplo. Pero cuando tú hablas del Evangelio tienes que hablar del Jesús como sustituto. Es la única forma de encarar a la persona en que Cristo es su sustituto, que murió por ti. ¿Veis la diferencia? Hablamos muchas veces del Jesús, no del Evangelio. Del Jesús como ejemplo. Bueno, pues algunos estaban olvidando este Evangelio. Ya ves que te puedes ir por las ramas y no hablar del Evangelio realmente. Aquí se ha cortado ya la llamada y todo. La llamada se termina. Claro, al no haber nadie conectado, no ¿sabes? No. Bueno, deja a Ana, que sí me está viendo, y ya está. Muy bien. Pero si alguien se conecta, ya ha terminado la conexión. Pero peor de que lo estaban olvidando el Evangelio es que algunos estaban cambiándolo. Estaban cambiando el Evangelio. Eso es más peligroso. Eso es mucho peor. Porque el Evangelio que estaban presentando era una imitación, no era el auténtico. Y para que el Evangelio sea el auténtico, tiene que estar completo. Ellos estaban omitiendo parte del Evangelio. Ahora lo digo. Al parecer, su lógica no le hacía comprender el amor de Dios y los propósitos que tenía a través de este mensaje literal. El que Pablo dice, os recuerdo el mensaje, el Evangelio, la leyenda, lo que dice. Y al omitir parte, ellos estaban diluyendo el mensaje del Evangelio, dando un Evangelio que no era el auténtico, ¿no? Y es que se estaban perdiendo en su filosofía y en su razonamiento. Cuando tú quieres razonar el Evangelio, no tiene lógica. Por eso es por fe. Por eso es por fe. El martes, después del cumpleaños de Nani, que estábamos aquí prácticamente todos en el local, pues lo que yo temía, me cortaron la calle y no pude entrar hasta las 11 de la noche a mi casa. Pero bueno, allí nos quedamos sentados en segunda fila, Mar y yo, en el coche, viendo el bullicio de personas, ¿no? Y la verdad, que veía personas perdidas. Personas que iban corriendo a ver una pantomima, una representación de no sé qué, que yo le pregunté a alguien y me dijo, esto es que es la tradición.
Esto es que es tradición y tenemos que guardar la tradición. Y yo le decía, bien, una tradición es buena cuando realmente cumple su función y enseña lo que quiere enseñar. Pero cuando la tradición ya se desvirtúa, realmente, digo, es una fuente muy poco fiable de algo objetivo, de lo que quiere enseñar, ¿no? Y la Semana Santa, sentía un cura decir, previo a la Semana Santa, ahora llega un tiempo de recordar. Y yo me acordaba de lo que Pablo le decía a los corintios, ¿no? Y yo cuando sentía al sacerdote decía, de recordar el qué, si realmente dieran el mensaje correcto, pues sería algo de tener en consideración, ¿no? Pero lo que dan no es el mensaje correcto del Evangelio. Y yo realmente sentía pena viendo a la gente corriendo, ¿no? Yo creo que dentro de la gente que va buscando, realmente van buscando correctamente. Y cuando nosotros oramos por las personas, pues le pedimos al Señor que busquen correctamente, para que el Espíritu Santo le abra los ojos, como algunos habéis dicho. Y puede haber personas realmente que no son hipócritas en ese sentido, sino que buscan con realidad. Ahí tenemos que estar nosotros, a la que salta. Pero claro, ellos van buscando en un sitio que poco les va a reportar de lo que realmente es el Evangelio, ¿no? Y Pablo dice, es importante hacer memoria de estos eventos, pero no tal como los representa la Semana Santa, sino como los narra Pablo. Es importante hacer memoria de estos eventos, no solo para llenar mentes vacías, que es lo que yo veía a la gente corriendo, ¿no? Que no querían perderse el buen sitio y todos iban en tromba, ¿no? Mentes vacías, buscando. Ahí no se iban a llenar. Porque con el mensaje auténtico no solo se llena la mente, sino que realmente transforma las vidas. No solo llena nuestra mente, sino que también la transforma nuestra mente, nos transforma todo nuestro ser, ¿no? Pero al hacer un recordatorio de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y Pablo lo resume aquí en 3 o 4 versículos. Algunos decían qué privilegio, decía Antonio, ¿no? Qué privilegio el que el Señor haya tenido compasión de nosotros, por su gracia y su misericordia, haya abierto nuestros ojos espirituales y hayamos entendido realmente la verdad. La verdad que nos ha cambiado, nos ha transformado. Esta narrativa, dice Pablo, del verdadero Evangelio, por eso dice, tengo que recordaros el Evangelio. Y si ya os lo prediqué, pero tengo que recordaros. Esta narrativa del verdadero mensaje que Pablo dice es el auténtico, porque algunos lo estaban cambiando. Y lo invita a recordar. Y os invito a recordarlo. Este mensaje auténtico tiene la particularidad de salvar a la persona que cree en él. Lo que te transmite una procesión no te invita a salvarte. El Evangelio tiene poder en sí. En Romanos 1:16, si queréis, yo lo leo directamente, dice, porque no me avergüenzo, dice Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea, lo que quiero que comprendáis que es el mismo Evangelio, la narrativa de los hechos de que hizo Jesús, son los que tienen poder para salvar, no otra cosa. No somos nosotros que convencemos, ni hay algo mágico ni nada, sino que el poder está en el propio Evangelio, en el relato fidedigno de lo que Jesús hizo aquellos días.
este mensaje auténtico, que es el que Pablo quiere transmitirle, el mensaje auténtico y completo, tiene la función de restaurar la relación entre Dios y nosotros. Tiene la función, o sea, tiene la facultad de restaurar la función, o sea, la relación entre Dios y nosotros. Este mensaje nos hace atravesar el abismo de nuestro pecado, que nos separa de Dios, para ponernos justo delante de nuestro Padre en los cielos y venir a ser parte de su familia, o sea, hijos suyos. Todos los seres humanos necesitan la salvación. Yo hablo a veces con personas, y algunos supuestamente cristianos, otros no, y cuando hablan de un ser querido que han perdido, padre, la madre, un hermano, dice, yo creo que está en el cielo, pero hay algo emotivo, Si realmente no han creído en el Evangelio, que es el único que tiene poder, no hay forma de ir al cielo, Es que mi hermano era muy bueno y le gustaba escuchar la palabra cuando la escuchaba, ¿no? No podemos basarnos en ese sentimentalismo, pensar que, bueno, mi padre era muy bueno, bajo mi mirada, bajo mi concepto, y estoy seguro que está en el cielo. Si no ha recibido a Cristo, si no ha creído en Cristo, si no ha creído en el Evangelio auténtico y completo, no hay posibilidad. Es que no hay posibilidad, dice la palabra de Dios. Todos los seres necesitan la salvación, todos. ¿Por qué? Porque todos venimos de Adán y estamos destituidos, estamos fuera. Entonces, el único que nos puede entrar, el único que puede ser el acomodador que nos meta dentro es Cristo, no hay otra forma. Este mensaje también nos da salvación de nuestro enemigo, Satanás, quien nos busca para arrastrarnos a su mundo oscuro, que realmente lo hay y es palpable. Pero este mensaje completo también nos hace ser salvados del poder que nos hace tropezar en nuestra vida diaria y nos roba la oportunidad de vivir vidas felices y plenas según el plan de Dios. Él tiene preparado para cada uno de nosotros y no miseria. Sus pensamientos son son buenos, son positivos, ¿no? Bueno, pues a veces las circunstancias de la vida nos roban el poder disfrutar, ¿no? Bueno, en la salvación de Jesús también nos ayuda a ser salvados de eso, ¿no? Y por supuesto ser salvados de la muerte. No me refiero a esta muerte física primera, que todos pasaremos por ella, sino a la segunda y definitiva, dándonos además una esperanza firme de vida eterna al lado de Jesucristo. En pocas palabras, librarnos o hacernos libres para estar con nuestro Creador. Pero para que sea auténtico debe de estar completo, y ninguno de los que os he preguntado habéis hecho mención a qué es lo que el fallo que estaban cometiendo los de Corinto. ¿Qué habéis omitido en vuestro planteamiento? La resurrección. Hoy es el domingo de la resurrección. Y es verdad, oye, cuando hablamos del Evangelio, como que por mi calle pasan 8 procesiones, creo que son, con el Cristo, bueno, aparte de un montón de vírgenes, con el Cristo crucificado, tumbado, y solo pasa una de resurrección, gana 8-1, ¿no?
Entonces, inconscientemente en nuestras mentes, cuando hablamos del Evangelio, omitimos y eso es lo que estaban haciendo los corintios. Entonces, en un sentido, estaban dando un Evangelio incompleto. Estaban dando un Evangelio incompleto. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a abrir otra vez nuestra Biblia por 1 Corintios 1, y creo que me he pasado algo por alto. El versículo 2, aunque lo he desarrollado, no lo hemos leído, que decía, mediante este Evangelio son salvos. Y ya lo hemos desarrollado sin leerlo, ¿no? Si se aferran a la palabra que os prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Dice, porque ante todo les transmití a ustedes, literalmente, que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Hermano, ese es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados según la Escritura. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según la Escritura. Pablo no omite el mensaje completo. Ese es el Evangelio. Luego, sin embargo, Pablo dedica más tiempo a la resurrección que al resto, ¿no? Dice, luego se apareció, el versículo 5, y que se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, Santiago, el menor. Más tarde, a todos los apóstoles. Y por último, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice Pablo. Porque Cristo también se le apareció a Pablo. Si no, no podía ser apóstol. Bueno, pues ahora por internet y hay una cantidad de apóstoles terrible. Hay apóstoles por dos y apóstolas, Y por último, como aún no nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque se le apareció después de la ascensión y todo, ¿no? Versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y esto es lo que estaban añadiendo o lo que estaban cambiando del mensaje del Evangelio. Estaban dando un sucedáneo de Evangelio. No estaban dando el Evangelio completo. ¿Por qué? Porque había algunos que decían, resurrección, yo eso no lo entiendo. Lo omito de mi mensaje, porque es evidente que se está refiriendo a creyentes, los creyentes de Corinto, y predicaban el Evangelio. Pero había algunos que omitían, no creían en la resurrección. Entonces, como no creían en la resurrección, no la decían. Y Pablo dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Daros cuenta la resurrección, lo importante que es nuestro mensaje del Evangelio. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido. Si en verdad los muertos no resucitan, razona Pablo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, un espejismo, no sirve para nada. Y todavía, peor todavía, están en sus pecados. Claro, si solo vemos al Cristo muerto, crucificado, en este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Todos los que hayan muerto, que dicen que han recibido a Cristo, están perdidos. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Seríamos los más tontos
en definitiva, de todos los mortales. Porque la esperanza la tenemos en algo, en una ilusión. Pero Pablo dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino, el versículo que os decía, por medio de un hombre, ¿verdad?, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Como Antonio decía, las primicias. Además, al resucitar Cristo, resucitó con una clase de vida que no existía. Esa es la que está preparada para nosotros. Tal como resucitó Cristo, eso no existía. La inventó en la resurrección. Y esa es la vida que quiere, es la primicia, era el primero. Luego le seguiremos nosotros. Pero es una vida muy diferente de lo que había o existía. Dice, pues así como en Adán todos mueren, todos necesitan la salvación, también en Cristo todos volverán a vivir, los que quieran, los que quieran. Versículo 34, saltamos ahí. Vuelvan a su sano juicio, dice Pablo. Esos que están cambiando el Evangelio. No me importa recordaros realmente lo que es el Evangelio. A esos que lo están cambiando, que lo están diluyendo, que lo están transformando porque intentan razonarlo, vuelvan de su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo dice, es por ignorancia, simplemente. Es por ignorancia que están liando este jaleo, ¿no? Entonces, Pedro, ¿en qué consiste este mensaje que algunos tienen que recordar y otros anunciar? Cristo resucitó al tercer día. Esta parte es la que da autenticidad al mensaje de Dios. Cristo es levantado siendo vencedor de la fuerza más poderosa, la muerte, que por ahí va a pasar todo lo que vemos. Todos estos elementos tienen que pasar de alguna forma por el proceso de la muerte, y lo mismo que nosotros. Bueno, pues cuando Cristo resucita, vence a la muerte. Un término que a mí me gusta mucho. Da muerte a la muerte. Da muerte a la muerte. Pero claro, si Cristo solo hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, entonces nuestra fe sería vana y estaría depositada en un muerto, como tanta religión fundada por alguien. Y su muerte no serviría de mucho, como ha explicado Pablo. Es una realidad que Cristo existió y murió. Me he documentado y me he quedado asombrado, mejor dicho, de la cantidad de documentación que hay al respecto. No ya solo los 4 evangelistas y las cartas de Pablo, ¿no?, que nos hablan de Cristo y de su muerte, sino una cantidad de historiadores contemporáneos de la edad de Cristo, o al menos del primer siglo, que testifican de alguna forma de la veracidad de la vida de Jesús. Tengo algunos, por curiosidad. Mira, hay un historiador que en la época de los romanos, del imperio, lo tenían como el más erudito de ellos, de los romanos, ¿no? No sé si habéis escuchado hablar de él, que se llamaba Tácito. Bueno, pues él se hace expresamente mención de Jesús. Estos historiadores iban narrando la historia política de la nación, bien de Israel o bien de los emperadores romanos,
pero hacían referencia a otros acontecimientos, ¿no? Pues hablan expresamente de Jesús. Ese era romano. Tallus, un historiador griego, en su escrito, en su obra, confirma también la historicidad de Jesús. Marabá, este era sirio. Hay una carta muy famosa, podéis buscarla en internet, que la escribió en el año 73, que hacía, estas fuentes que yo estoy dando no son cristianas, son neutrales, ¿no?, por así decirlo. Bueno, le escribe una carta a su hijo, haciendo referencia a la crucifixión de Cristo, y hacía referencia a que era, o se había cometido un trato injusto con un tal sabio llamado Jesús, pero hace referencia a la crucifixión, que fue crucificado, ¿no? Pero el que más claramente lo dice es Josefo, y de ese sí conocemos todos. Este era un historiador judío, nació en Jerusalén, y él narró, sobre todo el comienzo, en el siglo I, narró todos los acontecimientos del pueblo de Israel, pero también el nacimiento del cristianismo. Y en ese tenemos, y hay una referencia muy clara, ¿no?, que dice así, la tengo aquí copiada. Dice, por este tiempo, esto lo podéis encontrar en un libro que se llama La Antigüedad Judía, escrito en el siglo XVIII por un pero de fragmentos sacados de Josefo. Dice, por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que recibieron la verdad con gozo, y atrajo hacia él muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, dice este hombre, Josefo, siglo I. Nació después de Cristo, pero se documentó muy bien. Entonces, hay tanta evidencia de la realidad de que Cristo murió, en principio existió y que murió en una cruz, que todos estos aceptan al menos los siguientes hechos. Jesús falleció crucificado por los romanos, en eso no hay duda, todos se ponen de acuerdo. Y no consta que nadie sobreviviera a la crucifixión, y más si antes había sido flagelado como fue flagelado Cristo. Nadie se había librado, una vez que lo clavaban en la cruz o lo ataban, nadie se había librado, ¿no? Todos concuerdan que fue enterrado en una tumba privada y no por sus seguidores más directos. Esos estaban escondidos. Cuando apresaron a Jesús, hubo una desbandada y allí no había nadie, ¿no? Los discípulos, los apóstoles, estaban asustados, decepcionados, porque no entendían muy bien lo que estaba pasando, y abatidos. Muy pronto, al tercer día, se encontraron la tumba vacía. Ninguna autoridad negó este hecho. Tanto como los judíos como los romanos admitieron que la tumba estaba vacía, el muerto no estaba, ¿no? Nadie negó que el cadáver no desapareciera, evidentemente desapareció. Tampoco niegan que no pudieran encontrarlo. Mira que hicieron todo lo posible, porque ya sabéis que los judíos previeron a Pilato. Pilato le dijeron, oye, que estos dijeron que este tal Jesús iba a resucitar, pon guardia y pon los mejores. Y si habéis visto la película del Resucitado, veis cómo van los soldados, incluso descubriendo los enterramientos, a ver si encontraban al tal resucitado, para desmontar todo eso. O sea, que desenterraron a los muertos que no llevaban más de 4 o 5 días buscándolos, ¿no?
Los discípulos y otros muchos testigos creyeron que se le había aparecido Jesús. Esto lo testifican estos historiadores también. O sea que los discípulos lo testificaron, dijeron, se nos ha aparecido Jesús. Hubo una transformación en los seguidores de Jesús. Perdieron el miedo. Lo mismo que cuando fue Jesús aprendido, hubo una desbandada. Cuando resucitó, hubo un recocimiento, y hubo una transformación. Perdieron el miedo y estuvieron dispuestos a sufrir tortura y morir por lo que creían que habían visto a Jesús, a su maestro. La proclamación de la resurrección se hizo muy pronto, 50 días después de la muerte de Cristo. Ya se estaba proclamando de una forma abierta al pueblo, en la misma ciudad, en Jerusalén. Y cuando se empezó a proclamar la resurrección, hubo miles de conversiones. Curioso. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hemos visto, Pablo ha dicho que Santiago el menor, que era un escéptico, ese era el que decía, hasta que yo no lo vea, no lo creo, Pues Pablo dice que se le apareció. Y Pablo, un tal que perseguía a los cristianos, también se le apareció y se convirtió. Se convirtieron porque creían haber visto a Jesucristo. Lo hemos leído en el versículo 7 y 8. Todas estas creencias se extienden de forma rápida por todo el Imperio Romano, en medio, de un clima hostil y con la oposición tanto de los romanos, de todas las autoridades, tanto de los romanos como del Sanedrín, ¿no? O sea, una oposición para que esto no... Y sin embargo, corrió como la pólvora. ¿Cuál es la explicación alternativa a estas realidades? Bueno, lo primero que se le ocurrió a las autoridades judías de la época fue decir que habían robado el cadáver, se lo habían llevado. Pero como ya he dicho, nunca se encontró. Era una hipótesis. ¿Vosotros creéis que los discípulos, con el miedo que tenían, unos tiraron para un lado, otros tiraron para otro, iban a encontrar el valor para presentarse delante de la guardia romana a robar el cadáver? Un pescador, uno del campo, otro... No entra, ¿no? Estaban tan asustados y escondidos por miedo que es imposible que ellos robaran el cadáver. No estaban en condiciones de enfrentarse a los romanos, ¿no? Además, vamos a seguir la hipótesis de que hubieran robado el cadáver. Sabrían que no habría resucitado. ¿Tú crees que vas a dar tu vida por una mentira? Sabiendo que no ha resucitado y que lo ha escondido, ¿tú crees que va a decir, aquí estoy yo, que lo he visto? No entra. No habrían estado, porque sufrieron tortura y la muerte por una mentira, no creo. La teoría de la tumba vacía no convenció a los discípulos, porque ellos ya sintieron de que la tumba estaba vacía. Las mujeres vinieron, las primeras mujeres que... la tumba está vacía, no hemos encontrado a nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que los convenció? Lo que las mujeres le dijeron, la tumba está vacía. Lo que les convenció fue cuando vieron a Jesús. Cuando era Jesús. Cuando apareció Jesús, entonces se quedaron convencidos. Ahora, la aparición de Jesús sí necesitaba de una tumba vacía.
Si no, imaginaros que alguno hubiera dicho, yo he visto a Jesús, y le dirían, tonto, ve a la tumba y verás el cadáver. ¿Qué vas diciendo? Entonces, era necesario la tumba vacía y que vieran al Señor, la resurrección. ¿Veis lo importante que es la resurrección en el mensaje? Este simple mensaje es el que tiene poder para convertir a la persona, no otro. Y los corintios decían, no, los muertos no, ¿cómo van a resucitar muertos? Por esta razón es importante recordar el mensaje completo y auténtico que hemos recibido desde el principio. Intentemos no cambiarlo, no diluirlo, darlo completo. Por eso decía, estamos en el tema de ¿qué no es evangelio? Bueno, pues, saca la conclusión. Un evangelio no completo no es el evangelio. Un mensaje, el del evangelio, que es importante mantenerlo fresco y vivo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pues a través de él, muchas personas se convertirán y encontrarán el camino correcto hacia Dios. Para que sea auténtico y cumpla su función y poder en toda su magnitud, debe de ser completo. Termino con la frase con la que empecé. Oye el Evangelio, pero asegúrate de que lo que oyes es el Evangelio. Frase de expulsión. Amén. Lo dejamos aquí. El próximo día seguiremos con más ideas de qué no son el Evangelio.